buscar nuevamente en nuestras Sagradas Escrituras, encontramos el lectio divino en Hechos, capítulo 17, del versículo 16 al 34. Vamos a leer como lo hemos acostumbrado a leer, hermanos. Nos reunimos todos en el versículo 34. Dice Pablo en Atenas. Mientras Pablo le esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parecía que es el predicador de vuestros dioses, porque les predicaban el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a vuestras oídas cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los anteriores y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habitó en los templos hechos de manos humanos. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitan sobre toda faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de la imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Respondemos, hermanos, con el libro número 298, cuando la trompeta suena en aquel día. Himno 298, cuando la trompeta suene, de la sección 14, La vida futura. El autor J.M. Black y el autor de la letra J.J. Mercado. Ana Cruz al 13. Al 14. 1, 2, 3. Cuando
saludar a nuestro pastor que trae el mensaje en esta tarde, el mensaje de la iglesia transformando la sociedad. Por favor, toman su lugar, hermano. Vamos a abrir las Escrituras nuevamente en el pasaje que acabamos de leer en la Lectio Divina. Esto es Hechos 17. Entonces nos vamos a Hechos, y en ese pasaje que hemos leído de Hechos 17, vamos a concentrar nuestra atención en 3 versículos, el 16, el 17 y el 18. Vamos a hacer esta lectura todos unidos a partir del versículo 16 y concluimos en el 18. Dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, Rey todopoderoso, Creador, sustentador y regidor del universo. En esta tarde, Señor, en la comunión de los santos, por tu gracia y a través de la obra mediadora de tu Hijo Jesucristo, nos permites, Señor, entonar alabanzas a tu nombre, nos permites honrar tu nombre, Señor, y de ello estamos agradecidos. Pero también, Señor, en tu graciosa misericordia, tú haces que tu palabra sea proclamada para edificación nuestra, para consuelo nuestro y para exhortación nuestra. Por eso es que ahora, Señor, te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que nuestros corazones sean iluminados y podamos conocer, entender y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy entramos en una nueva serie del mismo tema general. La iglesia permeando el reino, la iglesia como fermento, recordarán, en todos estos pasajes. Y el título general de esta sección será La iglesia en la sociedad. Para lo cual vamos a tener que puntualizar algunos puntos, algunas ideas, porque no estamos hablando novedad aquí. Porque de movernos el Espíritu Santo por su palabra, no seremos ni los primeros ni los únicos que trabajan como iglesia en la sociedad. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? La pregunta es si lo hacemos estrictamente dirigidos por la palabra y por el Espíritu. Así que entonces, en esta primera sesión, hablaremos del Evangelio y la renovación de la sociedad. Porque en donde estemos, tendremos que hablar de esto. Encontramos a Pablo ya fuera de Israel. Ahora ya no está con judíos, con fariseos, con esenios, con saduceos.
Ahora está con un pueblo totalmente pagano, en medio de una sociedad totalmente pagana, con una cosmovisión diferente de las de los judíos de Israel. Para ellos, el mundo fue creado por sus dioses. Sus principios sociales, religiosos, éticos, estaban dirigidos por las proclamas de sus filósofos, Platón, Aristóteles, etc. Una nueva visión. Pablo comienza donde ellos están. Sin embargo, no renuncia a su deber. Versículo 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. O sea, había una argumentación, como diríamos hoy, había un careo. Y unos decían que querrá decir este palabrero. Otros parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Okay? El león cree que todos son iguales, ¿no? Porque ellos hablan de dioses. Bueno, pues, Pablo es uno más. Sin embargo, vean lo que acota el Espíritu Santo en este mismo versículo. Y subrayemos: porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando inicia su conversación con ellos, les reconoce su devoción, porque sí tenían devoción. ¿Usted cree que los guadalupanos no tienen devoción? Claro que la tienen. Y veo en todo que sois muy religiosos. Pero no dejó de decirles, de puntualizar, de predicar el Evangelio de Jesús y de la resurrección. De manera que lo que hagamos y que donde estemos, siempre este será nuestro punto de partida, el Evangelio. Porque si no hay Evangelio, entonces no hay predicación. Y si no hay resurrección, entonces somos una filosofía más, una ideología más, inmanente, que no pasará de ahí. Si bajamos un poco, no es que todo lo demás no sea importante, al versículo 24, ahora no solo presenta el Evangelio, hay otra también, palabras muy fuertes, y que si no las reconocemos, hermanos, entonces, la verdad, estamos perdidos. 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Esta es la cosmovisión bíblica del cristiano: creación, caída y redención. No hay nada en este universo que Dios no haya creado. Todo le pertenece a Él. Hay otra idea también, igual de contundente: siendo Señor del cielo y de la tierra. Habla de la soberanía de Dios. Habla también del control que tiene Dios sobre el mundo, que no es un Dios pasivo que nada más está mirando cómo se destroza la humanidad. Un pintor quiso expresar esto, hizo un mural, y abajo viendo los asaltantes, los criminales y todo eso, y luego en medio puso un ojo, ¿sí? Como diciendo: Dios, nada más estás de mirón. Hace poco también una frase de uno de los hijos de la gobernadora que murió en un accidente, recordarán, en Puebla. Surgió por allí, creo que el gobernador dijo que era un castigo de Dios, algo así. Y la respuesta de este chico fue: Dios no juzga, solo mira. Esa es una convicción, hermanos. Esa es una posición. Allí no hay neutralidad. Es una visión, una manera de cómo vemos, de cómo percibimos el mundo. Pablo les dice:
Pues fíjense que este mundo fue creado por Dios, su cosmovisión, creación. Que este mundo lo gobierna Dios, no es autónomo. Entonces vean las verdades cruciales que deben de ir en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, pues diríamos así entre comillas, en los sermones evangelísticos, ¿sí? Nunca podemos dejar de pasar por ello. El versículo 26, si bajamos otro poquito, dice: y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres. El hombre no viene ni del perro, ni del burro, ni del buey. ¿Qué fuiste en tu vida pasada? Pudiste ser burro. Bueno, parece que algunos nada más cambiaron cuerpo humano, pero siguen igual que en su vida pasada. El hombre es imagen de Dios. Eso se lo tenemos que declarar. Tú eres imagen de Dios. El punto no es si lo cree o no lo cree. Nuestra obligación es declarar la poderosa palabra de Dios. Si el Espíritu Santo tiene misericordia de una Lidia, pues entonces volcará su corazón hacia la palabra. Pero nosotros tenemos que poner los puntos sobre las íes, para que habiten sobre la faz de la tierra. La última frase. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un orden, ley cósmico. ¿No? Ahí está, hermanos. Entonces, el mundo que va a chocar en un asteroide y que nos va a matar a todos. ¿Sí? Entonces, pues miren ustedes, hermanos, lo claro que es la Escritura. Nada más estoy saltando, hermanos, porque no estoy versículo por versículo y coma por coma y tilde por tilde. El versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. No solo es verter conocimientos, no solo es exponer una sarta de citas textuales. Fulano de tal dijo en página tanto, y Mengano dijo tanto en página tanto. Sí, son fuentes de apoyo, porque entonces seríamos semejantes a fariseos que conocen la doctrina pero no hacen. O como los demonios. Tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Y tiemblan, pero no se arrepienten. Después que hemos presentado el mensaje al cual no debemos de renunciar, debemos demandar arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. No lo hace, bueno, eso ya el Señor le llamará a cuentas, ¿sí? Le llamará a cuentas. Dice: pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y finalizo la idea con el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio final. Habrá un juicio final. Todas nuestras obras van a ser traídas a la presencia del Señor, y todo lo que hayamos hecho en el nombre de Jesucristo, para la gloria de su reino, permanecerá, y todo lo demás perecerá como hojarasca, como nos lo deja ver Pablo en la carta a los Corintios. Este es el mensaje al cual no debemos
renunciar y al cual la iglesia debe de ir a la sociedad. Ahora, decía al principio, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Porque además mencionaba que no somos los primeros, ni seremos los únicos, que otros ya lo han hecho en el pasado, que otros lo siguen haciendo ahorita y tal vez lo seguirán haciendo. La pregunta crucial aquí es, ¿cómo debemos de hacerlo? Bueno, para entender un poquito, vayamos al contexto de cómo se ha venido haciendo, cómo algunos han entendido, ¿sí?, la presencia de la iglesia en la sociedad, para que después entonces nosotros, a la luz de las Escrituras, sepamos cuál es nuestro papel dentro de la sociedad. Por principio de cuentas, el hombre es una criatura social. En el orden ley cósmico, recordarán, hablamos de las esferas ley. La esfera numérica, la esfera biótica, la esfera espacial, la esfera psicológica y la esfera social. Esa esfera social tiene leyes que rigen para ti, para ti, para ti y para ti. Por tanto, aparentemente yo puedo hacer con mi vida lo que se me plazca. No, porque tienes a tu lado un prójimo, tienes a tu lado otro prójimo, tienes enfrente un prójimo, tienes atrás otro prójimo. Y Dios te ha ordenado que seas custodio de tu prójimo. Por tanto, no puedes hacer nada para tu propio placer que dañe a tu prójimo. Entonces vean, tampoco es de puedo hacer lo que yo quiera. El hombre es una criatura social. No es normal para él vivir solo. Quien se abstrae de la familia, quien se abstrae de su grupo social, es una conducta patológica. Algo anda mal en él, porque el hombre por sí busca a sus semejantes, busca a sus congéneres. El hombre necesita la comunión con su prójimo. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y como él, sea Pancho Nopales, o sea San Iker, o sea San Israel, ambos son criatura de Dios. Y el hombre no solo es criatura de Dios, sino vive dentro de la creación de Dios. Estamos ocupando una casa que no es nuestra, que es de Dios, y que Dios nos permite vivir en ella, y que nos ordena cuidar de ella. El hombre está en esa creación. Dios ha colocado en él, lo ha colocado en esa creación. Pero esta creación está estructurada bajo el orden ley cósmico establecido por la palabra ley de Dios. Por lo tanto, su convivencia, la del hombre, está ordenada y estructurada por este mismo orden ley cósmico, tanto en las relaciones con su prójimo como en su relación con el cosmos. Entonces ven, ni siquiera en nuestra casa podemos hacer lo que se nos antoje. Yo no sé si a Iker lo dejan que se levante a las 12 del día o a las 2 de la tarde. No, ¿verdad? Qué lástima, Margarito. ¿Ven? Aún en nuestro hogar hay límites.
No hay restricciones, no los tienen allí apachurrados. No, es nuestra casa, nos sentimos libres. Pero vivimos en una sociedad familiar y por tanto tenemos también responsabilidades, privilegios y responsabilidades. Y esto lo tenemos que tener muy presente, porque estamos caminando hacia un entendimiento de lo que es la sociedad, al campo a donde debemos de ir a trabajar como iglesia. El pecado, habiendo entrado en el mundo a través de la transgresión del primer hombre, en el que pecó toda la raza, de tal manera que ha corrompido y pervertido toda la creación terrenal, incluidas las estructuras de la sociedad humana. No son neutrales, están tocadas por el pecado. La desobediencia del hombre ha desfigurado toda la creación terrenal. Isaías 24:5 es un claro ejemplo. Si alguien nos ayuda y lo puede leer, Isaías 24:5. Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Vean aquí la integridad del cosmos. No solo se está refiriendo a las piedras, a los ríos, a los lagos. La tierra se contaminó bajo sus moradores, el hombre. El hombre es parte del cosmos. El hombre es parte de la creación. Ambos, cosmos y hombre, Adán, son criaturas de Dios. ¿Qué sucedió con estos moradores? Traspasaron las leyes. Dios puso ley a los números, puso leyes sociológicas. El traspasar esas leyes sociológicas ha corrompido las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, las relaciones nacionales, las relaciones internacionales. Se habla de la supremacía blanca. Esa es una distorsión de la percepción de la sociedad. Se habla de tercermundistas, entonces hay seres humanos de tercera categoría, ¿no? Entonces, todo esto nos da una visión distorsionada de lo que es la sociedad. ¿Cuál es el grito de guerra de los anarquistas? ¡La sociedad! Y arremete contra la sociedad. Pero es como si un perro se mordiera la cola, porque la cola es parte de su cuerpo. Y este anarquista es parte también de la sociedad. En esta situación, la palabra salvadora de Dios, es decir, el Evangelio, ha venido al hombre, trayendo la gracia de Dios que cancela el pecado del hombre, restaurando su vida a la integridad de la comunión con Dios. Sin embargo, una de las preguntas desconcertantes entre los cristianos de hoy es: ¿y qué relevancia tiene la palabra de salvación para las estructuras de la sociedad humana? ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la política? No, somos un país laico. ¿Qué laico? Ni qué 8 cuartos. Cuando les conviene lo enarbolan, ¿sí? El que expresa su fe se le pone mordaza. La fe de los políticos
tiene carta abierta, puede fluir. Entonces vean el punto de todo esto. ¿Qué tiene que ver el Evangelio con la ciencia? No, esto es ciencia pura. Aquí no, mira, tú puedes creer lo que quieras, pero allá afuera, aquí solo ciencia. Y entonces entran estas preguntas. Porque a nuestros hijos en las universidades, bueno, ¿qué digo a nuestros hijos? Pues sí, a nosotros mismos. ¿Por qué con ellos? Bueno, lo que pasa es que ahora están en turno, ¿verdad? Pero cuando nosotros estuvimos en las universidades, pues esto es lo que nos hicieron creer. ¿Sí? Cuando nosotros fuimos a la escuela, eso es lo que nos hicieron creer. Que no tenía nada que ver el Evangelio. Que esas son cosas distintas. Bueno, ahora veamos. Esa es la situación normal en el mundo. Eso es como percibe el mundo Pancho Nopales, San Juan de las Esquinas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué respuesta ha dado la iglesia a esta situación? Bueno, ahora un poquito, no tanto, de las respuestas que nuestra iglesia ha dado frente a esta problemática de la sociedad. Alrededor del siglo XX, apenas 100 años atrás, estamos hablando 1900, sus principios, 210, 920, etc. Surgió un movimiento que llamaba a la iglesia para que ésta tenga una participación más profunda en la renovación de la sociedad. Clap, 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 muy cierto, muy bueno. Buena intención, buena idea. Pero este movimiento, que llegó a ser conocido como el Evangelio Social, hay escritos sobre las corrientes teológicas contemporáneas, y allí encontrarían algo sobre esto. El problema fue que este movimiento llamado Movimiento del Evangelio Social se alió, se juntó se combinó con una corriente teológica de esa misma época, que representaba en muchos puntos una negación completa de las verdades básicas del cristianismo, la realidad histórica de Jesús. Fue hombre de carne y hueso y nada más. No hubo tal nacimiento virginal. Una vez un conferencista que tuvimos aquí, sí fue uno de los Vila, ya no me acuerdo cuál, porque son varios hermanos, sí, nos daba su testimonio que estuvo en Suiza y que un pastor reformado, mismo, para el colmo nuestro, estaba predicando sobre la alimentación de los 5,000 y que después los peces y los panes que Jesús oró y que estos se multiplicaron. La interpretación de este pastor reformado fue: no hubo tal multiplicación de panes. Lo que pasa es que cada quien llevaba su meriendita, sacó su itacate y empezaron a compartirlo entre todos y hasta sobró. ¿Sí? Sí los hay, hermanos. Por asombroso que parezca. Hoy usted puede ver en los diarios evangélicos de todo el mundo, ¿no? De Europa, de Asia, testimonios, por lo menos que yo recuerdo ahorita, unos 2 o 3, de pastores que han confesado que eran pastores, pero no creían en Dios. Y precisamente daban su testimonio de que habían sido alcanzados con el Evangelio. Pero yo era pastor, pero no creía en Dios. Digo, eso resulta inconcebible, ¿no? Para nosotros, pero los hay. Ahí está. Estas corrientes fueron las que le dieron, instruyeron, les dieron los principios a ese movimiento del Evangelio Social para que entonces llevara a cabo la idea que tenía de que la iglesia debe estar inmersa en la sociedad.
entonces mezcló con elementos no cristianos, y eso se llama sincretismo. Este movimiento del evangelio social, surgido a mediados del siglo XX, condujo a otros impactos, movimientos como el evangelio secular, defendidos por hombres como Paul Van Buren, John A.T. Robinson, y por añadidura, un loquito por ahí que dijo: Dios está muerto. Lo dijo un filósofo, pero muchos jóvenes lo abrazaron, y hoy en día también. ¿Ven? Ya surgió por ahí el nombre, Nietzsche. Sí. Bueno, lo que podemos decir es que ya está muerto, pero Dios sigue vivo. Bajo el impacto de esta visión del evangelio social, entonces el evangelio quedó reducido a programas de reforma social. Ya no hubo proclamación del evangelio. Ya no hubo llamados al arrepentimiento. Ya no hubo hablar de la soberanía de Dios. Era simplemente ir a las favelas, ¿sí?, y llevarles un título como dice: mi presidente. Ayer me regañaron porque dije que no es mi presidente. Bueno, pues ya, para que no se enoje mi hermano y mi amigo, como él dice, frijoles con jojojo, ¿sí? En eso consistía. Poner entonces dispensarios médicos, en el que un médico cristiano da consultas gratis, y entonces se exhorta a la congregación que traiga sus medicinas, muchas veces caducas, un frasquito ya nomás con una cápsula, para un tratamiento completo. Óigame por favor, pues ¿para qué nos sirve una sola cápsula? Por eso es lo que surgió. Las jornadas médicas, y no, todo el mundo aplaudiendo. Es bueno, hermanos, pero incompleto y distorsionado. Esto entonces provocó una reacción de aquellos que sabían que el evangelio es más que esto, que el evangelio tiene sus raíces en el sacrificio expiatorio de Cristo. De pronto entonces nos vimos confrontados. Los del movimiento del evangelio social y los creyentes en los principios y la verdad pura del evangelio. Pero ¿cuál fue el problema? Que nos polarizamos. Que entonces aquellos ortodoxos que proclamaban por una vuelta a Jesucristo, al evangelio, al arrepentimiento, reaccionaron dándole la espalda a los programas sociales. Y entonces dijeron: no, a nosotros solo nos toca el culto. Zapatero, a tu templo. Ese es por una parte. Pero otros que tenían un colmillote así, pero si bien grandote, les llegaba hasta acá y dije: ¡ah! ¡Eureka! Con este programa social los vamos a enganchar como si fueran un pez. Lo jalamos, pum, lo sentamos en esa silla que está vacía, hace falta llenarla, ¿sí? Los bautizamos y la iglesia crece. Entonces usaron, ¿sí?, la acción social con engaños para otros propósitos. Eso también está incorrecto. Yo recuerdo que allá en la iglesia de San Pablo, cuando estuvimos, y que el Señor nos fue llevando, porque no se crean que así, ay, sí, esto lo vamos a hacer. No, el Señor nos fue llevando hasta que llegamos a entender del ministerio con los niños, que teníamos el club infantil. Y sí, de principio había muchísimos niños, etc. Bueno, pues un día, platicando yo de esto con un viejo pastor, muy reconocido en aquel entonces,
sí, connotado entre los evangélicos de la Ciudad de México. Yo le platicaba de lo que hacíamos con el club infantil. Me dice, ¿cuántas familias se han convertido? ¿Cuántos adultos han venido? No, pues no, la verdad no, todavía no tienes. No, entonces no sirve tu programa. Entonces era un pretexto, la acción social era un engaño para llenar nuestras iglesias, y eso también es pecado. Esa fue también otra de las reacciones. ¿Qué hizo entonces? Esto seguía empujando. Nada más le interesa llevarles pan, llevarles Coca-Cola, porque hasta eso somos muy consentidores. Llevarles Coca-Cola, no, eso está mal. Entonces, el testimonio cristiano se vio restringido a la actividad individual de ganar almas. Lo importante es ganar almas. Hay que ganar almas. Hay que salir. Hay que folletear. Hay que traer a Ricky Martin para que cante y los atraiga. Y predicarles el evangelio. Sí, también se fue un poquito flexible y se reconoció que el cristiano debe vivir y trabajar en la sociedad, pero no tenía interés en las actividades sociales como tal, mucho menos en la renovación de la sociedad. Esto no es nuevo para nosotros, hermanos. Debemos de hacer memoria. Sí, ya ahora sí, no me acuerdo el año, pero prediqué sobre una serie de la acción social cristiana. ¿Sí recuerdan? Y nos llevó como 3 meses esto. Pues esto es un retomar de ese tema. Entonces, su presencia de este grupo reaccionario en la sociedad no tenía otro fin que el de ganar almas individuales. Y empezaron a surgir las estadísticas. 100 entregaron su alma a Cristo. 1000, alguien que alzaba su Biblia así, muy en alto, y venían 500, 1000 acá para orar por ellos, etc. Esta reacción al evangelio social fue paralela en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial por otro movimiento de reacción. Ahora, no al evangelio total no al evangelio social como tal, sino a su aliada. Recuerda que al principio les dije que quienes hablaron, ¿sí?, de una participación de la iglesia en la sociedad, se aliaron con una teología y tomaron esos principios y los aplicaron a su práctica de trabajo sociológico. Y este movimiento fue el liberalismo. Así que salieron de Guatemala y se fueron a Guatepeor. A pesar de todo el deseo de restablecer el evangelio como gracia sobrenatural, el resultado fue un evangelismo personal, individualista y aislacionista. Y el resultado inmediato fue la retirada del compromiso social cristiano. Tal vez un poco de ayuda al menesteroso y un principio ético de amor por mi prójimo, pero sin principios distintivos que guíen al cristiano en los asuntos sociales, tácitamente aceptando el liderazgo de la ciencia y la razón autónoma. Fue la claudicación del poder del evangelio por el poder de la razón humana. El cristianismo claudicó. Como dicen los americanos, surrender, se rindió.
De esta manera, estoy haciendo un repaso histórico, hermano. Esto ya se dio. De esta manera se alcanza una acomodación con el modernismo humano, a una coexistencia pacífica. Para no ofender al eminente abogado, al connotado erudito filósofo, cuando nos dé una plática, nos vamos a quedar calladitos. No, pues ¿para qué le vamos? No, lo vamos a incomodar. Ese fue, a ese punto, entonces, a ese punto, digamos, pues vamos a llevar la fiesta en paz, ¿no? Mira, ni yo te voy a ofender, ni tú me ofendas, ahí tranquilitos, cada quien, ¿sí? Aunque no en una asociación, pero el precio en términos de la redención del Evangelio fue desastroso. Más recientemente ha crecido en el evangelicalismo un movimiento que llama a un nuevo movimiento social evangélico. Ya no es el evangelio social, es otro que surge después, claro, con la amalgama de los anteriores. La convicción es cada vez mayor de que la no participación total en los problemas sociales del mundo no es una opción válida para el cristiano. Debe estar inmerso en la sociedad, pero este movimiento de la participación social evangélica tiene tres características importantes. El hoy, de la preocupación porque la iglesia esté impactando a la sociedad. Y podemos muy bien ver claramente sus tres principios. Uno, quizá debido a la cautela de caer en la trampa del evangelio social, porque eso era lo que querían evitar. No, yo no quiero eso. Entonces, se hace una clara distinción entre la participación social cristiana y el evangelio. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a explicarlo. ¿Voy bien, hermanos, o lo dejamos para la otra semana? ¿Sí? ¿Y qué hacemos con los que ya se nos durmieron? Pues despiértelos, porque usted los durmió, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos con el punto número 1. Sí, vamos a hacer obra social, pero el evangelio tiene prioridad. Se oye bonito, ¿no? No, pues sí, claro, así debe de ser. Pero esta prioridad del evangelio se anclava en la salvación del individuo. Lo que interesa es su salvación. Ponerle sus chalecos salvavidas para que todas las balas le reposen y entonces sí pueda irse derechito al cielo. ¿Sí? Entonces, y que pues traiga entre los individuos paz mediante la regeneración del Espíritu Santo. Esto es solo una cuestión interna, espiritual, individual, que toca cuestiones eternas. Pero, subrayo, reitero y acoto, la iglesia no debe involucrarse en asuntos de una reforma social. Vamos a trabajar en la sociedad, pero para salvar almas, solamente. No nos interesa lo demás. Y entonces el mandato cultural, ¿qué? Y entonces el reino, ¿qué? Eso no es importante. Que se salven las almas es lo más importante. Tiene algo de verdad. Por eso pega, hermanos. Por eso pega. 2. Esto cae entonces en este otro siguiente, así como un sedazo, ¿no? Va cayendo, un embudo, perdón, va cayendo.
La iglesia está cuidadosamente aislada de la acción social cristiana. Esta debe estar limitada solamente al trabajo individual del cristiano. Lo que tú hagas allá, si tú le regalas tu coche a fulano de tal, o le regalas tu casa a la iglesia, no tiene nada que ver. Algo separado. Entonces, la vida no es integral. Lo que yo haga no te importa a ti. Es mi vida, es mi dinero, son mis posesiones. Nada tiene que ver la iglesia con esto. Sí, haz buenas obras, pero tú solo, aislado. No hablábamos de aislacionismo como una de las características de estos movimientos. Bueno, aquí está expresado. Sí. Miren, dicen sus líderes, si les resulta útil asociarse de alguna manera para este propósito, bien, háganlo, sí, pero no se identifiquen con la iglesia, ni con el reino, ni con el evangelio. Esta es página aparte. No existe la acción social cristiana, sino solo cristianos como ciudadanos individuales involucrados en la sociedad. Por eso entonces, no importa, usted asóciese con los mormones. Yo oí a un connotado predicador, un hombre muy respetado de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, decir que no tiene nada que ver que un presbiteriano sea mormón. Es como si estuviera en un club de algo, club de lo otro. Bueno, este es uno de esos resultados. ¿Sí? En una ocasión que fui a dar unas conferencias a San Luis Potosí, con la familia que me invitaron a ir a cenar, luego me la soltaron. Oiga, ¿y los cristianos pueden pertenecer a los masones? Y yo que soy tan cauteloso para hablar, ¿verdad? Así voy tentaleando las aguas y digo, no, es pecado. Y que me siguen puyando. Oiga, ¿y esto es malo? No, sí, y bla. Y al rato me dicen, él es masón. Bueno, pero vean, pues es lo que se ve, no importa a qué grupo tú pertenezcas, ¿no? Simplemente, pues tú da testimonio allí. Sí, donde estemos debemos dar testimonio, pero jamás debemos claudicar el evangelio. Ese es el punto que luego se nos olvida. Y 3, la contribución distintiva de los cristianos a los problemas sociales se considera solamente un asunto de ética personal. No es una demanda del evangelio. No es una demanda de Dios el Padre. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué me importa? ¿Acaso yo soy su pilmama? Y entonces el Señor le reclama, la sangre de tu hermano llega hasta mí, porque Dios nos ha hecho ¿qué? Custodios de nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces no es solamente un asunto de ética personal, es un mandamiento de Dios, velar por nuestro prójimo. Según ellos, por esto es correcto que un cristiano sea socialista o liberal, pertenezca al PRI o a Morena, no hay problema, todo está en paz. Yo no falto a mi iglesia, yo no dejo de rezar, no, nosotros no rezamos, ¿verdad? No, ahí está, ¿cuál es el problema? Sí, entonces no hemos visto las dimensiones, hermanos. La única contribución distintivamente cristiana será insistir en que se observen los principios éticos correctos en la resolución de los problemas sociales. Y estamos en paz. No hagas nada, ¿sí? Ni se te ocurra derrocar a Morena, ¿sí? No, ese no es tu papel. O el PRI o cualquier otro movimiento. Entonces, ven, sí, está ahí la visión, pero incorrecta.
sin el principio rector de la poderosa palabra de Dios, solamente según nuestra imaginación, solamente según nuestra percepción. Para concluir, en este contexto de enfoques que hemos visto, y en muchos de ellos conflictivos, podemos formular los problemas que están ahí al frente. Y entonces, nosotros, muy en serio, pensar en esto. 1. Piénsenlo, hermanos. Piénsenlo, jóvenes, porque dentro de poco serán líderes. Serán puestos en autoridad. Tendrán responsabilidad de tomar decisiones que afectarán también a nuestro prójimo. Primera pregunta para nosotros. ¿Tiene el cristiano una contribución distintiva que hacer a los problemas sociales de nuestro día? ¿Tenemos algo que aportar? Yo creo que no, porque si no ya lo estuviéramos haciendo. Parece que no lo hay. Que los psicólogos paganos tienen que resolver los problemas de los hijos divorciados. Que los psicólogos paganos tienen que resolver los problemas, pues, de las víctimas de los asuntos. Por supuesto que debemos de ayudar, pero ¿bajo qué principio se hace? Ese es el punto, ese es el meollo. Está bien, lo hace el psicólogo Pancho Nopales. Los psicólogos cristianos que hay entre nosotros no pueden aportar. Sí, pero con los principios paganos. No, entonces no es así. Ahí está la responsabilidad. Que yo médico, que yo maestro, que yo abogado o cualquier otra, sí voy a aplicar, pero desde la perspectiva escritural: creación, caída, redención. Si la respuesta es un claro sí, salta entonces otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre esta contribución social y el Evangelio? ¿Hay relación o no hay relación? ¿O tenemos que polarizarnos como los grupos anteriores que vimos? O como aquellos que dijeron: bueno, tú como individuo allá sí hazlo, pero la iglesia no te va a apoyar en nada. ¿Será que nada tiene que ver esto? Esa es otra pregunta que esperamos que a lo largo de estas exposiciones quede resuelta y quede clara para nosotros. Por último, ¿cuál es entonces la relación entre la iglesia y el Mesías, para hablar claro, y la acción social cristiana? Si estamos de acuerdo en que tenemos una tarea renovadora de la sociedad como iglesia, la pregunta es entonces, sigue vigente: ¿cuál es la acción social que debemos llevar a cabo? Esa es la incógnita, y quiere el Señor que a lo largo de estas exposiciones quede clara para nosotros. Pero simplemente, o estamos con Dios o estamos contra Dios. O vamos a obedecer su palabra o seguiremos siendo rebeldes y contumaces. Yo creo que debemos orar para que el Señor nos lleve al punto en que llevó a Pablo, el perseguidor, cuando tuvo su enfrentamiento con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cayó de rodillas y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Que Dios nos lleve a eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo demás el Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Ve a la casa de... y se te dirá qué hacer. Entonces, ve a las Escrituras y se te dirá qué hacer. Quiera el Señor
que en su misericordia, con su palabra y su Espíritu Santo, nos lleve a ese punto. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por hablarnos con tu palabra, que nuestro testimonio va más allá de los muros de nuestra iglesia, va más allá de nuestro núcleo familiar y va más allá de un mero ritual litúrgico. Nuestra vida debe estar comprometida con la totalidad del cosmos, con nuestra acción y trabajar de la totalidad del cosmos. Señor, pero no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo empezar. En resumen, no sabemos qué hacer. Pero venimos a ti para preguntarte, Señor, ¿qué quieres que haga? Muévenos con el poder de tu Espíritu y la poderosa dirección de tu palabra, para cumplir fiel y cabalmente con tus mandamientos, con tu voluntad. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermano, damos gracias a Dios a esta palabra republicana que hemos escuchado. Vamos a responder con el himno número 356. 316. Es el himno 316, firmes y adelante, puentes de la fe. Está mal en el volumen. Es de la sección 15, confianza y valor en pruebas y conflictos, del autor Arthur Seymour Sullivan y el autor de la letra Juan Bautista Cabrera. Más 21, 22, 23. 1, 2, 3.